Si caminaras por la calle Cromwell en la ciudad de Gloucester hace unos años, verías una casa de ladrillos rojos como cualquier otra. Una casa de 3 pisos, algo descuidada, pero nada que te hiciera pensar que estabas frente a la puerta del infierno. Allí vivían los West, Fred, un trabajador de la construcción, y Rose, una ama de casa. Se veían como una pareja trabajadora con muchos hijos, pero en esa casa el aire era diferente. Los vecinos oían ruidos, gritos a veces, y veían a Fred siempre trabajando en el jardín o remodelando el sótano. Lo que nadie sabía es que cada vez que Fred ponía cemento nuevo, no estaba arreglando la casa, estaba ocultando un secreto, estaba enterrando una vida. Fred y Rose West no eran un matrimonio común, eran socios en un pacto de depravación que no conocía límites. Durante más de 20 años, convirtieron su hogar en una trampa mortal para jóvenes que buscaban un futuro y que terminaron siendo parte de los cimientos de 25 Cromwell Street. Bienvenidos a Misterios S.A. Para entender cómo empezó todo, hay que mirar a Fred West. Fred ya era un hombre con un pasado turbio antes de conocer a Rose. Había tenido una primera esposa, Rena, y ya cargaba con la sospecha de desapariciones a su alrededor. Pero cuando Fred conoció a Rosemary en 1969, algo hizo clic de la peor manera posible. Ella tenía solo 15 años, él casi 30. Rose no era una víctima pasiva. Pronto se convirtió en el motor que alimentaba los impulsos de Fred. Juntos, desarrollaron una dinámica donde el abuso, el control y la violencia eran el pan de cada día. No solo buscaban placer propio, buscaban dominar a los demás. Se mudaron a la famosa casa en Cromwell Street, y allí, protegidos por las paredes y el silencio de un vecindario que prefería no preguntar, empezaron su carnicería. El primer gran horror fue lo que le hicieron a su propia familia. Fred ya tenía hijas de su matrimonio anterior. Una de ellas, Charmaine, desapareció mientras Fred estaba en la cárcel por otros delitos menores. Rose le dijo a todos que la niña se había ido con su madre biológica. La verdad era mucho más oscura. Rose la había asesinado, y Fred, al salir, la ayudó a ocultar el cuerpo bajo el suelo de la cocina. Ese fue el sello de su pacto. La sangre de una niña unió sus destinos para siempre. Los West perfeccionaron una técnica para cazar. Fred solía conducir su camioneta por las paradas de autobús o las carreteras buscando jóvenes que parecieran perdidas, tristes o que necesitaran un aventón. A veces, Rose iba con él para dar una imagen de pareja confiable. ¿Quién le tendría miedo a un matrimonio con aspecto de gente común? Las invitaban a la casa con la promesa de una taza de té, un lugar donde dormir o un trabajo. Una vez que cruzaban la puerta de 25 Cromwell Street, la pesadilla comenzaba. Las víctimas eran llevadas al sótano, donde los West habían instalado ganchos y herramientas de tortura. Lo que sucedía allí dentro es tan macabro que cuesta creer que seres humanos fueran capaces de ello. Fred y Rose se turnaban para abusar de las jóvenes, a menudo filmando o fotografiando los actos, antes de acabar con sus vidas. Lo más aterrador es que la casa siempre estaba llena de gente. Sus otros hijos vivían allí, escuchando los ruidos, sintiendo el miedo, pero siendo amenazados para no decir nada. Los West crearon un reino de terror donde el sótano era el lugar prohibido, el lugar de donde nadie regresaba. Entre los años 70 y 80, varias jóvenes desaparecieron en la zona de Gloucester. Chicas como Linda Gough, que alquilaba una habitación con ellos, y de repente se marchó sin dejar rastro. O Shirley Robinson, que quedó embarazada de Fred y luego desapareció. La policía recibía reportes, pero en esa época, si una chica joven se iba de casa,
A menudo se pensaba que simplemente se había escapado para empezar una vida nueva. Los West sabían esto y lo usaban a su favor. Elegían a chicas que no tuvieran conexiones fuertes o que estuvieran pasando por momentos difíciles. Cada vez que una desaparecía, Fred sacaba su pala, mezclaba cemento y sellaba una tumba más en el patio trasero o bajo el suelo del baño. La casa se estaba convirtiendo literalmente en un cementerio familiar. El principio del fin para los West no vino de una investigación externa, sino de su propia casa. En 1987, su hija mayor, Heather West, desapareció. Tenía 16 años. Cuando sus hermanos preguntaban por ella, Fred y Rose decían lo mismo de siempre. Se fue a vivir a otra ciudad, consiguió un trabajo lejos, no quiere hablarnos, pero Heather era diferente. Ella era la que cuidaba de los más pequeños, la que los protegía del temperamento de sus padres. Sus hermanos no creían que se hubiera ido sin decir nada. Durante años, el rumor de que algo le había pasado a Heather creció dentro de la familia. Los West, en un intento por mantener el control, incluso hacían bromas pesadas sobre que Heather estaba enterrada bajo el patio. Lo que parecía una broma de mal gusto era la confesión más cínica de la historia. En 1994, la policía de Gloucester, que ya sospechaba de Fred por otros casos de abuso, finalmente consiguió una orden para registrar la casa buscando pistas sobre Heather. Lo que empezó como la búsqueda de una persona desaparecida se convirtió en la excavación arqueológica más horrorosa del Reino Unido. El 24 de febrero de 1994, los oficiales empezaron a cavar en el jardín trasero. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran algo que les heló la sangre: un fémur humano, luego otro hueso, y luego el cráneo de una joven. Era Heather. Su propio padre la había asesinado y enterrado a pocos metros de donde el resto de la familia cenaba cada noche. Pero la policía no se detuvo ahí. Al ver el estado de los restos, se dieron cuenta de que Fred West tenía habilidades especiales para ocultar cuerpos. Empezaron a levantar el concreto de toda la propiedad. Debajo del patio, encontraron a Shirley Robinson. Debajo del baño, a Linda Gogh. Cada rincón de la casa escondía un secreto. Tuvieron que desmantelar la casa casi por completo. Encontraron restos en el sótano, en el jardín y en los cimientos. En total, recuperaron los restos de 9 personas solo en 25 Cromwell Street. Sumando otros lugares donde Fred había vivido anteriormente, el recuento subió a 12 víctimas confirmadas, aunque se sospecha que podrían ser muchas más. La imagen de los investigadores sacando bolsas de evidencia de esa casa quedó grabada en la mente de todo el mundo. El número 25 de la calle Cromwell ya no era una casa, era un monumento a la depravación. Fred y Rose West fueron arrestados. Fred inicialmente intentó cargar con toda la culpa. En sus confesiones, que eran confusas y a veces fanfarronas, admitía los crímenes, pero trataba de dejar a Rose fuera. Sin embargo, las pruebas decían lo contrario. Los testimonios de sus hijos sobrevivientes pintaron un cuadro aterrador. Rose era tan violenta y sádica como Fred, o incluso más. Ella era la que a menudo iniciaba las sesiones de tortura y la que mantenía el orden del terror en la casa. Pero Fred West no llegó al juicio. El 1 de enero de 1995 se ahorcó en su celda usando sus propias sábanas. Se llevó muchos secretos a la tumba, dejando a las familias de las víctimas sin todas las respuestas. Fue el acto final de un cobarde que no quiso enfrentar la realidad de sus actos. Rose West, por su parte, se quedó sola. En su juicio, mantuvo una máscara de frialdad absoluta. Negaba todo, decía que ella era una esposa abnegada que no sabía nada de lo que su marido hacía en el sótano. Nadie le creyó. En 1995, fue condenada por 10 asesinatos y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de salir jamás. Hasta el día de hoy, Rose West sigue en prisión.
siendo una de las mujeres más odiadas de Inglaterra. La Casa de los Horrores, el número 25 de Cromwell Street, ya no existe. Fue demolida piedra por piedra en 1996 para evitar que se convirtiera en un lugar de peregrinación para curiosos morbosos. Hoy, en su lugar, hay un sendero peatonal y un pequeño parque. El gobierno local quería borrar cualquier rastro físico de lo que Fred y Rose West hicieron allí. Pero aunque la casa ya no esté, la historia de los West sigue siendo un recordatorio brutal de que el mal puede esconderse a plena vista. Nos enseñaron que un pacto entre dos personas puede crear un nivel de oscuridad que una sola persona nunca alcanzaría. La historia de 25 Cromwell Street no es solo sobre asesinatos, es sobre la traición absoluta a la familia y la pérdida de la humanidad en nombre de los deseos más bajos. Las víctimas, jóvenes que solo querían vivir, hoy descansan en paz, lejos de las manos de los West. Y mientras Rose envejece tras las rejas, el mundo nunca olvidará que, durante décadas, en una calle común de un pueblo tranquilo, el horror tuvo una dirección postal.